Bien, buenas noches con todos, bienvenidos. También buenas noches para los amigos que nos siguen por las redes sociales, el Facebook, en la Casa del Camino, y esta noche vamos a hablar sobre Jesús y los milagros. A propósito de que se acerca la Navidad, vamos a hablar un poco también de la vida de Jesús. Bien. Este tema está en el capítulo 13 de la Génesis y el capítulo 9 del Evangelio, según el Espiritismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de explicar del punto de vista de la doctrina espírita sobre los milagros? Todos conocemos y sabemos que Jesús hacía milagros, curaba a los enfermos, hacía caminar al paralítico, ¿no? Curaba a los leprosos y muchos milagros. Entonces, vamos a explicar aquí un poco qué significa, qué entendemos por la palabra milagro y cómo el espiritismo, la doctrina, explica este fenómeno a través del conocimiento de la doctrina que nos da la espiritualidad mayor. Entonces, hay un episodio que nos cuenta en este libro, Por los Caminos de Jesús, que muchos de nosotros los conocemos, ¿no? Levántate y anda. Recordemos cuando Jesús estaba en Galilea, había una piscina en la ciudad de Betsaida. Esta piscina era conocida porque tenía aguas milagrosas. Había una creencia, una leyenda, una idea de que de vez en cuando, de tiempo en tiempo, venía un ángel, tocaba las aguas y se volvían curativas. Entonces, los enfermos estaban siempre alrededor de esta piscina, porque las aguas se agitaban, subían como subir la marea, ¿no?, de un lago, y luego bajaba la marea. Entonces, había un paralítico que estaba en su camastro, pero como tenía mucha dificultad de moverse, cada vez que subía las aguas y desbordaba la piscina, muchos se tiraban a la piscina para ser sanados, y él no conseguía poder tirarse al agua, y así pasó su vida. Pasaron 38 años al pie de esa piscina. Jesús lo contempla cuando él estaba en Galilea, en esta ciudad, se apiada de él, lo mira con mucho amor y le dice, lo contempla, dice, se apiadó de él, embargado de un inmenso amor, le ordenó, levántate, toma tu camastro y anda. Ese hombre quedó fascinado, sintió algo en las piernas. Lo miró al maestro con su mirada dulce, se levantó, cogió su camastro y caminó. Todos quedaron mirando la escena, porque aparte de esto, que viene al caso, pero eso fue un sábado, que también Jesús por ese motivo tuvo desencuentros ahí con los fariseos. El tema es que este señor se levantó y estaba feliz, agradecido, y él ni lo conocía, no sabía que se trataba del Maestro Jesús. Entonces, ¿qué nos dice acá? El Maestro conocía las causas anteriores de las aflicciones. Y aquí viene porque Maestro Jesús veía a la persona y sabía su historial, como cuando nos ve en la espiritualidad mayor, ¿no? ¿Qué nos ve? El periespíritu, que queda marcado todo. Él veía. Entonces, vio su necesidad y le aconsejó, ten cuidado y no peques, para que no te suceda algo peor.
siempre aconsejaba, nunca sentenciaba, nunca señalaba, nunca juzgó. Acordémonos de la mujer adúltera, jamás juzgaba a nadie, porque sabía perfectamente que somos bastante imperfectos, con muchos errores, a cuestas y con muchos dolores. Entonces, hay enfermedades expiatorias que nos toca padecer, con las cuales tenemos que aprender a convivir, aceptarlas. Podemos sanar al 100% o podemos sanar al 80%, al 60%, o aprender a convivir con ellos, ¿no? Porque es lo que nos toca vivir. Vamos a ver, vamos a explicar qué nos dice la etimología de la palabra milagro. Dice, viene de mirari, que significa admirable, admirar, algo extraordinario, sorprendente, como se veían los milagros, ¿no? Era sorprendente, o sea, no sabían cómo funcionaba, pero hacía caminar a los paralíticos, hacía ver a los ciegos, etc. La academia lo dice, es el acto del poder divino, contrario a las leyes conocidas de la naturaleza. Esto dice el diccionario, contrario a las leyes de la naturaleza, y lo vamos a ir explicando, si en verdad es contrario, ¿no? Y en el sentido teológico consiste en una derogación de las leyes de la naturaleza por medio de la cual Dios pone de manifiesto su poder. Sabemos que Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, ¿no? Todo se hace con su voluntad. Entonces, si Jesús curaba a los enfermos, era porque Dios así lo permitía, ¿sí? Nosotros que estamos en este camino y vamos siendo esclarecidos, nosotros nos preguntamos, ¿se pueden derogar las leyes divinas? No, no se pueden derogar las leyes divinas. ¿Dios puede ir en contra de sus propias leyes? No. Sabemos, conocemos a través de la doctrina la ley de causa y efecto, ¿no? Conocida también en otras doctrinas como el karma, ¿no? La ley de causa y efecto, acción y reacción. Esta ley se cumple sí o sí. Ley de causa y efecto, nadie escapa. Porque es cosechar lo que se sembró. Así de simple. Pero también sabemos que existe el merecimiento. Nosotros podemos habernos equivocado muchísimo. Tener que padecer, si hablamos de dolencias, 5 o 6 dolencias, X. Pero si nosotros hacemos nuestro cambio, si nosotros vamos dejando nuestras malas inclinaciones, vamos haciendo las cosas correctamente, ¿tenemos merecimiento o no? Entonces, esa gran diferencia entre karma, que es se hace, se cumple, sí, sí o sí, y la ley de causa y efecto que nos explica la doctrina, nosotros siempre estamos siendo evaluados a nivel espiritual. ¿Y quién está a nuestro costado? Siempre nuestro guía espiritual, ¿no? Nuestro ángel protector. Entonces, siempre estamos siendo evaluados. Entonces, si nosotros hacemos nuestro cambio, ayudamos todo lo que podemos, como decía Ángela, hacemos ese cambio, esa ayuda, ese servicio, ser solidarios, hacer la caridad, lo más que podamos, entonces sí, podemos ser merecedores de una ayuda, ¿no? De una ayuda. Entonces, por eso, Jesús también no curó a todos. Había que tener ese merecimiento, tenía que tener fe también la persona, tener fe. Continuamos.
Este es un efecto, es en efecto la acepción vulgar que se convirtió en el significado aceptado, que se aplica a las circunstancias de la vida, ¿no? Cuando hablamos de milagros, de cosas excepcionales. Si un hombre realmente muerto volviera a la vida, sería considerado un verdadero milagro, porque es contrario a las leyes de la naturaleza, o sea, las leyes divinas. Pero si en ese hombre hubiera una apariencia de muerte y por medio magnético se le volviera a la vida, las personas ilustradas lo explicarían como un fenómeno natural. Pero los que no tienen ningún tipo de conocimiento por ignorancia, los consideran un milagro. Entonces nosotros sabemos que existe una muerte aparente. Desde los que están en coma, parece que estuviesen muertos, pero sabemos que están muchas veces conectados a una máquina y a nivel espiritual hay toda una explicación porque hay una expiación ahí de por medio, etc. Pero cuando hablamos de muertes aparentes, se le llama el estado cataléptico, catatónico, ¿no? Donde los signos vitales desaparecen por completo y tiene una apariencia de muerte. Y muchas veces entierran a los familiares, ¿sí? En el libro El cielo y el infierno, en la segunda parte, al final, hay muchos testimonios de espíritus que desencarnaron y fueron evocados. Y recordamos uno que lo exhumaron por un motivo X, porque tenían que buscar algo que se había enterrado con algo esta persona, y lo exhumaron para encontrar el objeto, y se dieron con la sorpresa que el cajón estaba totalmente arañado y sus manos estaban destrozadas, porque había despertado. Pero finalmente, como ya estaba enterrado, terminó asfixiándose. Entonces, de estas historias hay, ¿no? Son estados catalépticos. Entonces, acordémonos de la resurrección de Lázaro, ¿no? Cuando Jesús le ordena, levántate. Estaba en estado catatónico. Entonces, por eso dice, para las personas ilustradas hay una explicación. Para aquel que no conoce nada de estos fenómenos, sí lo considera un verdadero milagro. Entonces, vamos esclareciéndonos en cuanto a la palabra milagro. La palabra milagro tiene ese nombre porque es algo sobrenatural, extraordinario, que no tiene explicación, pero sí la tiene. Entonces, cuando ya comprendemos el por qué y cómo funciona, ya no es precisamente un milagro, es un fenómeno que se da y que tiene explicación. El espiritismo, al demostrar que el elemento espiritual es una de las fuerzas vivas de la naturaleza, justamente hemos hablado en la lectura anterior, ¿no? Que somos espíritus encarnados. Entonces, ¿cuál es el principio espiritual? El elemento espiritual es la fuerza viva de la naturaleza, que actúa en conjunción con la fuerza material, con el cuerpo físico. Porque si no tuviéramos el espíritu, estaríamos muertos. Hace que regresen al ámbito de los efectos naturales que se encuentran sujetos a las leyes. Esos fenómenos se relacionan con la existencia de los espíritus y con su intervención en el mundo material. Y precisamente en eso consiste lo sobrenatural. Ya vamos a ir explicando más adelante mucho más fenómenos que se han ido dando donde hay una participación clarísima del mundo espiritual. Entonces, este es un espíritu desencarnado que está totalmente, vemos aquí, ¿qué es lo que vemos? ¿El espíritu? El periespíritu, perfecto. Y aquí, el cuerpo físico con su periespíritu. Entonces, los fenómenos
se dan de perispíritu a perispíritu. Muy bien. Los efectos de la acción fluídica. Sabemos que esas terapias curativas, sí hay sitio, sí hay sillas. Esas terapias curativas se dan por el magnetismo, ¿no? Cuando ponen las manos, acá se hace el pase, que es una limpieza, aura, armonización, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que donamos cuando hacemos el pase, la imposición de mano? Fluidos. Entonces, hablamos de acción fluídica. Sobre los enfermos son muy variados los efectos, de acuerdo a las circunstancias. Algunas veces es lenta, otras veces es rápida, como una corriente eléctrica. ¿Cuándo es lento? Cuando estamos hablando de salud, de recuperarnos de algunas dolencias, puede ser lenta, poco a poco, y otras veces es rápida, como una corriente eléctrica. Jesús estaba dotado de tal poder que producía las curaciones instantáneas por medio de la sola imposición de las manos o incluso por su simple voluntad. Acordémonos que ha sanado a personas que ni siquiera las vio, que ni siquiera fue a su casa. Acordémonos del centurión cuando le dice: tengo a mi hijo mal, pero no soy digno de que entres en mi casa. Y le dice: tu fe te sanó. Y cuando fue a la casa, estaba sanada la persona con su sola intención, voluntad, su deseo, porque él tenía ese grande amor y un magnetismo increíble, ¿no? Que irradiaba metros de distancia por el acto de voluntad. Las curaciones de ese tipo son variedades del magnetismo y solo difieren por la potencia y rapidez de la acción. Hablando de espíritus y de intermediarios, Jesús no necesitaba de ningún intermediario. Él se bastaba a sí mismo para actuar sobre la naturaleza humana. Su inmenso amor a la humanidad y su poderoso magnetismo que brotaba de él tenía poderes curativos. Recordemos este pasaje. Muchos lo hemos leído, hasta lo hemos visto en películas, ¿no? La mujer que sangraba y la consideraban impura, porque en aquella época era terrible esta dolencia. Fue ella la que con solo tocar al maestro una hebra de su manto, fue curada, debido a su inmensa fe, deseo de curarse y por su merecimiento. Y que Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién me tocó? Y le dice: pero Señor, si todos están atrás tuyo, pisándote. No, alguien me tocó, le había tocado, ¿no? Con fue un choque ahí, como hemos visto el anterior, ¿no? Como una corriente eléctrica, y fue curada. Entonces, ella lo merecía, ¿no? Como hemos dicho, solo curó a los que merecía, porque no iba tampoco en contra de las leyes divinas. Muchas veces, aquí mismo, cuando se hace la sanación a distancia, con la participación de la espiritualidad mayor, no todos son curados, porque hablamos del merecimiento, ¿no? Pueden ser ayudados a mejorar su condición, pero no curados al 100%. ¿Por qué? Porque le toca vivir con esa dolencia, por expiación, ¿sí? Entonces a veces eso cuesta entender, ¿no? Y queremos todos ser curados, pero hay que entender, cuando tenemos este conocimiento podemos comprender para aceptar mejor lo que nos toca vivir.
El Evangelio de Mateo, el capítulo 8, versículo del 23 al 27, nos cuenta este pasaje en que el maestro estaba en la barca, estaba dormido, y empieza la tempestad, la tormenta, y sus discípulos se asustan, lo despiertan, le dicen: maestro, ¿cómo puedes dormir? Mira, nos vamos a hundir. Y el maestro le dice: ¿por qué teméis? Y dijo a las aguas que se calmen. Entonces, nosotros decimos, tenía tanto poder, tanto magnetismo, que podía actuar sobre los elementos de la naturaleza. Pero, ¿qué nos dice el libro de los espíritus? El capítulo 9 y la pregunta 538. Nos habla de la intervención de los espíritus en nuestra vida cotidiana. Y la pregunta 538 nos habla de espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza, como soldados, ¿no? Unos van adelante, otros van atrás, unos no saben bien qué tienen que hacer, pero son soldados que cumplen las órdenes. Y entonces él, con la autoridad moral que él tenía, ordena, y entonces todo se calma. La tempestad se calma, las aguas se calman, ¿no? Esto nos lo explica la doctrina, porque de otra manera lo consideramos un milagro. Otro pasaje, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, 18 al 22, también nos habla Marcos. En el lago de Genesaret habían 2 barcas, acordémonos de este episodio, a la orilla, y habían intentado pescar casi todo el día, sin ningún resultado, y ya iban a levantar las redes. Jesús estaba predicando en una de las barcas y le dice a Pedro que se adentre un poco más al mar y que tire la red del otro lado. Y nos acordamos de esta pesca, como le llaman, la pesca milagrosa, ¿no? Porque las redes reventaban de peces. Entonces ya sabemos cómo funciona esto también, ¿no? Entonces, y así, vemos uno y otro pasaje. También la multiplicación de los peces y de los panes. Esto nos habla el Evangelio de Juan. Cuando él estaba predicando y habían 5,000 personas, porque como venían para ser curadas, y había un muchacho que solo tenía 5 panes y 2 peces. Y él ordena que traigan más cestos y hace, ¿por qué? ¿Quién me puede decir cómo es que él logra que se multipliquen los panes y los peces y se llenen las cestas? Para alimentar a 5,000, alcanzó para alimentar a 5,000 personas. Porque era medium de efectos físicos. Sabemos que la mediunidad son muchos matices de mediunidad. La videncia, clariaudiencia, la psicofonía, psicología. Efectos físicos también. Entonces, por eso es que él consiguió multiplicar los peces y los panes. También nos acordamos de este episodio del leproso. ¿Qué pasaba en esa época con los enfermos de lepra? Eran desterrados de la ciudad y tenían un lugar, ¿no? Unas cuevas, ¿no? Los leprosarios, donde iban hasta que terminen sus días. Entonces él viene, el leproso, y él lo cura. Y le dice, Señor, cúrame. Si tú quieres, cúrame. Y él le dice, sí quiero. Estás curado, estás limpio. Pero no le digas a nadie y anda y ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Qué le quiere decir con esto? Era presentarse al sacerdote para que lo reintegre a la vida social y lo apunte en el libro de los vivos, porque ya los leprosos eran considerados como muertos. Entonces eso le aconseja. No le cuentes a nadie, pero anda y preséntate, para que sea considerado un ciudadano más y
él pueda trabajar y pueda hacer su vida, ¿no? También cuando él ayuda a los que estaban, les decían endemoniados, pero nosotros sabemos que estaban obsesados. Obsesados y no solo con un espíritu obsesor, sino podían ser muchos. ¿Y por qué él consigue con tanta facilidad y tanta rapidez que los espíritus obsesores abandonen a esta persona, a este muchacho, que los padres estaban desesperados porque siempre se retorcía en el piso y fueron por ayuda? Muy bien, su autoridad moral. Los espíritus sabemos que saben mucho de nuestra vida, ¿no? Por la intervención de los espíritus en nuestra vida, se sabe en nuestra vida de pe a pa. Pero él no tenía nada que reprocharle ni que decirle tú así, tú así, no. Su autoridad moral salía. Y hay otro episodio, nos acordamos, cuando habían dos personas que también estaban con el mismo problema y él ordena que salgan. Eran una multitud de espíritus y le ordena que abandonen esos cuerpos, esas personas. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se fueron al barranco. Entonces, ¿qué dice las Escrituras? Que los espíritus, que los demonios se fueron a los cerdos. ¿Ustedes creen que eso pudo haber hecho Jesús? ¿Qué culpa tenían los pobres cerdos con los obsesores de esas personas? Simplemente se asustaron porque ellos lo veían, vieron salir tantos espíritus oscuros, se asustaron, se desbarrancaron, pero no fueron a habitar a los pobres cerdos. ¿Sí? Toda la vida del maestro fue una sucesión incesante de desafíos. Aquí hay una silla. Aquí hay una silla. Los embates en su medio social, inclusive familiar, constituyeron para él los primeros impedimentos que fueron superados gracias a la superior finalidad por la cual había venido. ¿Cuál fue el mayor sacrificio que hizo Jesús en la tierra? No dar ni morir en la cruz. Ese no fue su sacrificio, como dicen las Escrituras. Fue venir a encarnar a este mundo inferior, denso. Ese fue su mayor sacrificio. Constreñirse, adaptar su perispíritu a esta atmósfera pesada, ¿no? Porque tenía una tarea, una finalidad a la cual había venido. No aceptó cargar el fardo del mundo como redención de otros. Esto también nos esclarece la doctrina espírita. Él no cargó la cruz que pesaba todos nuestros pecados. Son creencias. Entonces, ¿por qué nos enseñan esas cosas? Porque de alguna manera al fiel, al creyente, te sacude un poco para que digas, wow, cómo sufrió por mi culpa. Soy culpable de su sufrimiento porque soy pecador. La doctrina nos enfoca de una forma muy distinta. Él no carga esa cruz que pesa todos nuestros pecados. Cada uno tiene su cruz. Cada uno tiene o vive y padece lo que le toca, lo que le corresponde de acuerdo a su plan, de acuerdo a las leyes divinas, porque Dios es inmensamente justo y bueno, justo. No nos hace
sufrir por el error del vecino. Sufrimos por nuestros errores. Entonces Jesús no cargó las penas de nadie, ni los errores de nadie, ¿sí? Cada uno con lo suyo. Entonces, no aceptó cargar el fardo del mundo como redención de otros, sino que enseñó a cada uno a conducir su propio compromiso con la conciencia en paz. Enseñó, ve y no peques más. A la mujer pecadora, ve y no peques más. No te vuelvas a equivocar. Ya, rectifícate, ¿no? Acomódate. Vete por el lado correcto. Sin juzgar. Fue muchas veces provocado, sin embargo continuó íntegro, enfrentándolos, porque estaba en una época, acordémonos, hace más de 2000 años, cuando vino, estaban los fariseos, una sociedad partida, donde cada pueblo, cada tribu, por decirlo así, tenían rencillas entre ellos, no se aceptaban, los galileos eran mal vistos, había mucho conflicto social. Y fue provocado, sin embargo continuó íntegro, enfrentándolos sin ira, sin miedo, con firmeza y valor, y salió vencedor. Esto lo tenemos en este libro, Jesús y la actualidad. Una reflexión muy, muy, muy bonita que nos hace pensar. Y para terminar, el maestro conocía las necesidades y las debilidades de todos los hombres, de cada uno de nosotros. Siempre se ocupaba de ellas, con el fin de que las pretendidas curas alcanzasen las matrices de las enfermedades, el lugar donde las mismas se originan, erradicándolas para que no volviesen a producir miasmas y males perturbadores. ¿Dónde nacen nuestras enfermedades? ¿Por qué nos enfermamos? Por el perispíritu. Primero se enferma el alma y después el cuerpo. ¿Sí? Entonces, no hay enfermedades, sino enfermos. Yo me enfermo, yo tengo gastritis porque no domino mis emociones, porque doy rienda suelta, soy irascible, renegona y de todo me enojo. ¿Y dónde voy a sufrir? El chakra de las emociones. El estómago me da la gastritis. Y así, y el diabético. ¿Qué nos dicen del diabético? Falta azúcar en el corazón. Entonces, y así. ¿Y en el caso de los niños? Lo traen, vienen. No somos almas con una alma nueva. Somos viejos, reencarnando vida tras vida, teniendo las experiencias que nos corresponden en cada existencia. Ley de causa y efecto. Todo lo que nos pasa es por merecimiento, porque venimos aquí a aprender. Entonces, vienes con tu gastritis, vienes con el hígado mal. ¿Por qué nace la criatura con el hígado mal? ¿Acaso en vidas pasadas? En vidas pasadas, ¿no? Puede haber desencarnado a causa del alcohol. ¿Por qué nacemos que nos da el asma? En muchas vidas pasadas. Puedes haber sido minero, puedes haberte asfixiado en un incendio, y lo traes. Pero todo es ley de causa y efecto. Entonces, él va a la raíz, donde se originan, para que no vuelva. Él tenía una propuesta constante de renovación de metas, de actitudes y de pensamiento. Por eso se dice que es el más grande psicoterapeuta de la humanidad. El más grande médico de la humanidad. Médico de almas, médico del cuerpo, sanador. Puesto que era el ejemplo máximo, quería que lo viesen
Es decir, que adopten su conducta basada en el desapego en relación con las pasiones, desapego en relación con las pasiones, para ocuparse de una sola cosa necesaria, el reino de Dios instalado en nuestros corazones. Qué bonito. Eso también lo tenemos en este libro, Jesús y la actualidad. Entonces, ¿es posible instalar el reino de Dios en la tierra? ¿Aún así, como estamos viviendo? Sí. ¿De quién va a depender? De nosotros. ¿Cómo decidimos vivir nuestra vida? ¿Cómo tomamos las cosas que nos acontecen? ¿Renegamos? Decimos, yo soy bueno, yo soy lindo, yo no merezco esto, esto es injusto. O decimos, algo hice y vamos a ver cómo solucionamos. Y seguimos para adelante. Como dice el Evangelio, sufrir bien, ¿no? Para ser merecedores. Y Él nos dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo es. Y lo es. Entonces, ahora que estamos ya en el próximo martes, ya estamos celebrando su cumpleaños, no hay Navidad sin Jesús. Esta reflexión, ¿no? Esta reflexión sobre la vida del Maestro Jesús, sus milagros, que ya sabemos cómo Él actuaba con su inmenso amor, su magnetismo, para curar, para transformar vidas. ¿Por qué curaba? Llamaba la atención. Para transformar vidas, para despertar al hombre, para decir hay algo más, ¿no? Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, comentario, alguna duda sobre lo explicado, con gusto, si no, hacemos la oración. ¿Algo? Muy bien, entonces